Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Noticentro 1 CMI conoció que Emilio Tapia y los demás implicados en el escándalo de corrupción de centros poblados ofrecieron una propuesta de reparación por 132.000 millones de pesos. Esa propuesta, con la que pretenden reparar el daño causado a los menores de edad que dejaron de recibir el servicio de Internet en sus escuelas, hace parte de la justicia restaurativa promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Ministerio de Hacienda presentó su plan financiero del próximo año, que será la hoja de ruta del gobierno en materia económica. De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, José Antonio Campo, se espera una desaceleración de la economía, la cual tendría un crecimiento del 1,3%. Se anunció un proyecto de adición presupuestal de 20 billones de pesos provenientes de los recursos de la reforma tributaria. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Más de 50.000 galones de combustible se perdieron en el incendio que lleva más de 40 horas ardiendo en la zona portuaria de Barranquilla. Los bomberos siguen trabajando para apagar uno de los 2 tanques. La ministra de Minas, Irene Vélez, descartó un desabastecimiento de combustible en la zona de frontera, a donde sería llevada la gasolina que se perdió. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Caos en Estados Unidos por histórica tormenta. La nieve y la lluvia amenazan a 100 millones de personas. Ya hay más de 2.000 vuelos cancelados. Advertencia de Putin a Estados Unidos. Habrá antídoto para armas donadas a Ucrania, dice. Protestas en Afganistán por prohibición del Talibán a la educación para las mujeres. Texas militariza su frontera para blindarse contra la migración ilegal desde México. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Una histórica tormenta invernal azota a Estados Unidos. Esto ha causado problemas en los desplazamientos, cancelaciones de miles de vuelos y ha provocado declaraciones de emergencia en algunos estados. Una gran tormenta invernal que azota gran parte del centro y el este de Estados Unidos está provocando descensos de temperaturas sin precedentes y duras condiciones de nieve que han dado lugar a cancelaciones de vuelos, cierres de carreteras y varias declaraciones de emergencia estatales. Más de 100 millones de personas en el país se encuentran actualmente bajo alertas meteorológicas invernales y de sensación térmica que el Servicio Meteorológico Nacional califica de acontecimiento único en una generación. Las aerolíneas cancelaron más de 2.200 vuelos programados para este jueves y más de 1.600 vuelos para el viernes. Además, según datos de FlyAware, más de 6.500 sufrieron retrasos. Las mayores cancelaciones fueron en los aeropuertos de Chicago y Denver. Muchas aerolíneas han emitido exenciones meteorológicas que permiten a los viajeros cambiar sus itinerarios sin penalización durante un breve periodo. Desde Moscú, el presidente ruso aseguró que su país encontrará el antídoto a los misiles que Estados Unidos envió a Ucrania. Tras la visita de Volodymyr Zelensky a Estados Unidos, las reacciones de Rusia no se hicieron esperar. El Kremlin aseguró que es una prueba de la falta de voluntad de escuchar a su país y de que Washington libra una guerra indirecta en Ucrania contra Moscú. Afirman que ambos mandatarios, Joe Biden y Volodymyr Zelensky, no parecen dispuestos a tener en cuenta las preocupaciones de Rusia o a dar pasos firmes hacia la paz. Respecto a los misiles Patriot que Washington enviará a Kiev, Putin asegura que no ayudarán a resolver el conflicto, sino todo lo contrario, y que no temen los efectos de los Patriot porque Rusia encontrará una respuesta. Ну, а что касается Патриотов, это достаточно старая система, и она не работает, так скажем, как наша С-300. Но, тем не менее, ведь те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Мы просто будем иметь это в виду, и противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают это зря. Это просто затягивание конфликта. Вот и все. Por otra parte, se conoció que Corea del Norte le entregó equipos al grupo Wagner, los mercenarios favoritos de Putin que luchan por Rusia en Ucrania.
Rusia y China empezaron sus ejercicios navales conjuntos en las aguas del Mar Amarillo y hasta el próximo 27 de diciembre estas dos potencias aliadas realizarán estas operaciones conjuntas. Arrancaron los ejercicios denominados Interacción Naval y que Rusia y China han llevado a cabo anualmente desde 2012 y los cuales incluyen prácticas de fuego de artillería y lanzamiento de misiles junto a maniobras coordinadas de lucha contra submarinos con empleo de armamento. En esta ocasión ambas potencias militares llevarán a cabo sus ejercicios navales conjuntos en las aguas del Mar Amarillo hasta el próximo 27 de diciembre. Y según ha informado el ejército ruso, estas maniobras son una reacción a la posición agresiva de Estados Unidos en Asia. Moscú y Pekín se presentan como un contrapeso geopolítico frente a la influencia de Estados Unidos y sus aliados, especialmente tras la invasión a Ucrania y las tensiones por Taiwán. Estallan protestas estudiantiles en Afganistán por el veto a las mujeres en las universidades impuesto por el régimen talibán. Aún no se conoce el número de personas que fueron detenidas estas últimas horas durante las protestas que han sacudido a Kabul, la capital afgana, después de que el régimen talibán anunció el veto a la presencia de mujeres en las universidades en la medida más restrictiva contra la educación femenina desde que los talibanes tomaron el poder hace poco más de un año. Entre los detenidos hay 3 periodistas que cubrían las protestas y 5 mujeres que se manifestaban, mientras las fuerzas de seguridad han realizado un enorme despliegue de sus unidades para paralizar cualquier nueva movilización, aunque un pequeño grupo de mujeres afganas organizó una protesta relámpago para desafiar al régimen talibán y se ha conocido que algunas de ellas fueron detenidas. La migración a Estados Unidos tuvo un crecimiento récord en 2022. La población de Estados Unidos creció en 1,2 millones de personas este año, un aumento impulsado en gran parte por la migración internacional. Según la Oficina del Censo, ahora la nación tiene 333,2 millones de habitantes. La agencia añadió que la migración internacional ha sido baja desde 2020, el primer año de la pandemia, debido a perturbaciones globales como las restricciones de viaje y las fronteras cerradas. A nivel regional, el noreste del país perdió casi 219.000 personas en una tendencia impulsada en gran medida por la población que salió de Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts. Entre los estados con mayor incremento de población registrados estuvieron Texas y Florida. Nueva York tuvo el declive anual más grande, principalmente debido a la migración doméstica fuera del estado. Y el gobierno de Texas envió más de 400 soldados a la frontera con la mexicana ciudad de Juárez con el fin de cerrar el paso a los migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos. La medida se da luego de que se declaró el estado de emergencia en El Paso, Texas, por la llegada masiva de migrantes. Los soldados han estacionado sus vehículos a lo largo del río Bravo. Y aumenta la alerta en China por los casos de coronavirus. En el hospital de Shanghái están desbordados de pacientes. Médicos y enfermeros aseguran que no hay escapatoria. El coronavirus se extiende por China y amenaza con colapsar hospitales. El levantamiento de las estrictas medidas, la baja tasa de vacunación y la escasa exposición al virus empeoran el problema. Estimaciones hablan de hasta 5.000 muertes diarias. Un hospital de Shanghái ha pedido a su personal que se prepare para una trágica batalla contra el COVID-19, ya que prevé que la mitad de los 25 millones de habitantes de la ciudad se infecten de aquí a finales de año. El recuento oficial de muertes en China desde que comenzó la pandemia hace 3 años es de 5.241, una fracción de lo que han sufrido la mayoría de los demás países. La mayoría de opositores que apoyaron la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en 2019 pidieron la eliminación del llamado gobierno interino encabezado por el exdiputado que cuenta con el reconocimiento de Estados Unidos y de otros países. Según el exdiputado Alfonso Marquina, la propuesta sería la eliminación de todo el gobierno interino, a excepción de 3 instancias que consideran que son necesarias para la defensa de los activos en el exterior.
El exdiputado europeo del Partido Demócrata italiano Pier Antonio Panzeri, considerado el protagonista del esquema de sobornos en el Parlamento Europeo, reconoció que influyó en las políticas europeas a favor de Qatar y Marruecos mediante el intercambio de dinero y de regalos. Según un periódico italiano, Panzeri está dispuesto a colaborar con las investigaciones belgas y dijo que en un interrogatorio confesó que el acuerdo fue después de 2019 y preveía que se trabajara para evitar resoluciones contra esos países a cambio de recibir 50.000 euros. El Senado de España aprobó definitivamente una controvertida reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y rebaja el de malversación, dos delitos por los que fueron condenados 9 dirigentes catalanes por su participación en el intento de secesión de 2017 y beneficiará a quienes aún tienen juicios pendientes. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, renovó parte de su gabinete para enfrentar el año y medio de gobierno que le queda tras el recorte de su mandato. El renovado gabinete ejercerá funciones hasta julio de 2024, luego de las adelantadas elecciones. Pedro Castillo pide intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a su situación penal. A través de un comunicado, el expresidente de Perú le ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se cerciore de las condiciones que enfrenta dentro del centro penitenciario en el oriente de Lima. Sostiene que sus derechos políticos no están siendo respetados. La reina consorte de Inglaterra reemplazará al príncipe Andrés en los actos oficiales de la realeza británica. Camilla Parker Bowles estará en el rol de coronel de la Guardia de Granaderos, tras una reorganización de los altos cargos militares reales, luego del ascenso al trono de Carlos III. El hermano del actual rey se vio obligado a renunciar a su puesto luego de que su madre lo despojara de sus obligaciones reales por el escándalo con Jeffrey Epstein. Un aeropuerto francés estrena un sistema automático de robots para estacionar autos. El aeropuerto de Lyon en Francia cuenta con una flota de robots autónomos que parquean los carros de los pasajeros. Estos aprovechan mejor el espacio disponible, situando más vehículos en una misma superficie al aire libre. La flota de robots se llama Stan y ayuda a estacionar el carro de manera rápida y eficaz. El robot Valet se desliza debajo del automóvil, lo levanta delicadamente por los neumáticos y lo mueve al lugar de estacionamiento asignado por el software de administración. El estacionamiento no está abierto al público, solo los robots y el personal pueden moverse por él. Esto limita el riesgo de daños o robo. El servicio está conectado a la información de vuelo de cada cliente. Cuando regresan, su coche ha sido recogido y les espera en una cabaña como si nunca lo hubieran dejado. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Felipe Tascón, quien es el director del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Estamos hablando sobre la manera como el gobierno piensa avanzar en la sustitución de cultivos de coca por sustitución de cultivos ilícitos. Mire, doctor Felipe, muchas gracias por aceptar esta invitación. El presidente de la República le dio a usted públicamente, cuando habló en el Tarra ante una asamblea de sembradores de coca, la siguiente orden. Entonces, dijo el presidente, ¿nosotros qué hacemos? Construir los otros caminos. Claro que aquí se puede tener en cuenta, y le diría eso a los funcionarios, que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustitutivo. ¿Cómo va ese plan? Voy a decir algo que puede sonar muy escandaloso para algunas personas. Yo creo que hay que imitar a la coca. ¿A qué? Imitar a la coca. ¿Vio que se sorprendió? Cuando nosotros hablamos de imitar a la coca, es imitar las 4 características económicas que tiene el cultivo de coca para cocaína.
La primera característica es la alta rotación. En Colombia se obtienen como mínimo 4 cosechas al año. Hay zonas del país, en el Caquetá hay sitios específicos, por ejemplo, donde se obtienen 6 cosechas al año. Cosechas de hoja de coca. Cosechas de hoja de coca. Esto significa que son familias rurales que tienen ingresos cada 2 y medio o cada 3 meses. Eso es único en términos de ingresos regulares. Esa es la primera característica. La segunda característica es eso que la policía ha llamado laboratorios. Yo soy más exagerado que la policía, digo que son agroindustrias. ¿Por qué? Porque el procesamiento de la hoja de coca hasta pasta básica de cocaína, que se tiene que hacer necesariamente en el campo, en la vereda, es una transformación, es una manufactura, es una agroindustria, y que deja valor agregado en el campo, en esa vereda, incluso en algunos casos directamente al campesino productor. La tercera característica está intrínseca en esa transformación y es la merma, la reducción de peso y volumen. Le estoy diciendo el dato, de 1 tonelada de hoja solo salen 2 kilos de pasta básica. ¿Eso qué significa? Que pueden ser transportada la cosecha, el producto de una cosecha de coca puede ser transportada en una mochila. En 1 hectárea se obtienen 2 toneladas de hoja, es decir, son 4 kilos y por tanto se pueden transportar en una mochila. 4 kilos de pasta básica de cocaína, de la cocaína cruda. Y la cuarta característica económica es que ha tenido garantía de precio y mercado en los últimos 50 años en Colombia. En este momento hay una coyuntura diferente que la tenemos que aprovechar. Hay una sobreproducción, por un lado, y hay una concentración de que esos grandes narcotraficantes que se metieron a cultivar están dejando de comprarle a los pequeños. Y nosotros tenemos que ir por los pequeños. Cuando digo imitar, es que si cualquier producto que hagamos, no podemos sembrar yuca y dejarla en la yuca, porque no hay manera de sacar la yuca desde una zona tan aislada como es esta. Tendríamos que transformarla, tendríamos que hacer alcohol de yuca, procesarla y sacar el alcohol, que reducimos el peso y el volumen, y que el alcohol tiene salida y puede tener un precio. ¿Cómo garantizamos el mercado? Evidentemente que tiene que haber todo un proceso de que el Estado garantice a través de una serie de medidas la reconstrucción del IDEMA, la reconstrucción de medidas en que se garantice, puede ser un mecanismo como el de el comercio justo que existe fundamentalmente en Europa, con un sello que diga estos son productos que vienen del proceso de sustitución, del proceso productivo de la coca. Podríamos hacer eso y de eso se trata. Pero mire, doctor Felipe, el programa general que usted está esbozando de adoptar una política de aceptación de que pequeños campesinos mantengan su hectárea, sus 2 hectáreas con siembra de hoja de coca, no significa en realidad un desafío a los Estados Unidos. A ver, mire, yo creo que lo que hemos tenido hasta ahora ha fracasado. Incluso hay un documento de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de diciembre de hace 2 años, donde dice explícitamente esto no funciona. Esto fracasó. El Plan Colombia, toda la política que hemos mantenido para esto no funciona. Hay que reconocerlo. Es complicado, pero hay que reconocerlo de que no funciona. Y esa plata en la práctica es un despilfarro, porque la manera en que está contratada, centralizada en Bogotá, hace que no le llegue realmente al campesino.
Nosotros queremos invertir completamente esto. La orden del presidente Petro es que nos metamos, como le decía ayer, como avanzada para que el Estado llegue allá y nosotros seríamos una especie de ligar. Si viene un requerimiento para el Ministerio de Agricultura, tenemos que trabajar con el Ministerio de Agricultura, con todos los ministerios, con la unidad de tierras, etcétera. Seríamos la avanzada para lograr que el Estado tenga presencia en esa zona, que no lo tiene. Si usted recorre, en la previa al Catatumbo, yo hice un recorrido. Entré por Ocaña y fui hasta La Gabarra, en el otro extremo del Catatumbo, y después me devolví hasta Altarra para garantizar la asistencia de todos los campesinos, de todas las organizaciones campesinas al evento. Y usted no ha estado en todo ese recorrido, no hay estado. Yo hace 25 años tuve un contrato con el Banco Interamericano, yo representaba una firma italiana, y hace 25 años me encuneté en esa carretera. La semana pasada me volví a encunetar en la misma carretera. ¿En el Catatumbo? En el Catatumbo. Sigue siendo la misma falta de presencia del Estado. Y entonces todo lo que produce el negocio de coca y cocaína, ¿se lo llevan? Se lo llevan y los campesinos han hecho ellos vías terciarias de penetración. Le han pagado a los sueldos a los maestros que no les llegan los sueldos. Mejor dicho, lo que usted dice, doctor Felipe, es, mire, todo lo que produce Colombia a raíz de la coca y sus derivados, como la cocaína, todo se lo llevan las multinacionales de la cocaína. El grueso sí. No se queda en Colombia. En este momento hay una situación, la economía de la coca para cocaína ha cambiado en los últimos 4 o 5 años. Antes había una regulación interna de alguna manera y el capital se repatriaba. Eran las historias que usted o yo conocimos de los corones, que fulano coronó una plata, entonces la traían y hacían grandes bacanales porque habían coronado. En este momento, en la medida en que el grueso de la intermediación es mexicana, llega la plata para comprar la pasta básica, pero no llega ya el producto del corone en Laredo, sino que se queda en México o se queda en otra parte. Es decir, doctor Felipe, los grandes carteles en Colombia, cartel de Cali, cartel de la costa, cartel de Medellín, cartel del antiguo... El norte del valle, todas estas cosas. Eso terminó. Ahora son cartelitos que son explotados por el gran narcotráfico multinacional. Exacto, eso en la práctica, el grueso de la exportación está en manos mexicanas, aunque sigue habiendo exportadores colombianos, pero en este momento es mayoritaria la compra directa en los puntos de exportación de parte de las bandas, las mafias mexicanas. Pero entonces, mire, doctor Felipe, uno entendería que frente a esta nueva política del gobierno de Colombia, nueva en el sentido de que admite que la antigua política fracasó. El gobierno de Estados Unidos todavía no ha admitido que fracasó, el gobierno. Hay parlamentarios que lo sostienen, pero no el gobierno. ¿No supone esta política, doctor Felipe, un desafío, como le pregunté yo a usted, a los Estados Unidos, sino todo lo contrario? Es una cooperación que se le ofrece a Estados Unidos para combatir la siembra de coca, que es el origen de la coca. De una manera realista. Es que ahora sí vamos a combatirla. Con la ayuda norteamericana inclusive. Pero la vamos a combatir es dándole alternativas a las familias rurales. Pero inclusive utilizando ayuda norteamericana para combatir la siembra de hoja de coca. No, lo que le digo es para que nos ayuden en esos proyectos alternativos. Y le di el ejemplo ayer de por ejemplo, la tecnología. Nosotros no podemos lograr esos emprendimientos que nos ordenó el presidente Petro que hiciéramos si no tenemos conectividad en esas zonas. Es decir, que haya un ejemplo, pero puede ser de otra índole, de transferencia de tecnología para las siembras, para el procesamiento, para la industria local, para la energía. Digamos,
para que haya apoyo de los Estados Unidos a la industrialización. Exacto. Y allí, bienvenida a toda la cooperación. ¿Y eso sí será posible? Tenemos que sentarnos en las reuniones bilaterales precisamente para explicarles el detalle de esta política y para que entiendan por qué esto, es decir, volver aliado al campesino, que es lo que estamos planteando. Volver aliado fundamentalmente a los Estados Unidos. Hay que volver aliado también a los Estados Unidos en esta nueva política. Para que no se exponga el Estado a que lo desertifiquen. Mire, hay una cosa que es importante que se entienda y que quiero subrayarla. En ningún momento nosotros estamos dejando la puerta abierta para que se aumenten las siembras. Cualquier política de esta que estamos planteando es con el hectariaje quieto. En el Caquetá, 2 días después del Catatumbo estuvimos y estaban representadas, había 65 líderes de 15 de los 19 municipios del Caquetá. Y allí hicimos un compromiso con participación del Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior, el Ministerio del Ambiente, liderada por nosotros, pero en esa hay un compromiso claro de que no expanden las siembras y a cambio de eso se implementa esta política. Quedó comprometido y vamos a hacer todas las asambleas que vienen, que se están programando para Nariño y Putumayo a inicios de enero. Vamos a ir haciéndolos en todos los 14 departamentos donde hay en este momento siembras de coca, buscando ese compromiso que es básico. Pero entonces, doctor Felipe, el hecho de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le haya pedido oficialmente al gobierno del presidente Petro cautela con la sustitución de cultivos, cautela, quiere decir que ya el Departamento de Estado tiene perfecto conocimiento sobre el programa que está poniendo en marcha el presidente. Lo cual quiere decir, doctor Felipe, con base en la afirmación de que el Departamento de Estado pide cautela en el programa de sustitución de cultivos del presidente Petro, cautela, quiere decir que ya el Departamento de Estado está informado sobre ese programa. Mire, yo creo que tiene la información general. El discurso del presidente Petro en la posesión, en la Plaza de Bolívar, el discurso en Naciones Unidas, intervenciones que ha hecho a lo largo y ancho del país. En la primera semana, por ejemplo, habló en San Pablo Bolívar y en Quibdó, habló de esto, del cambio de la política. Pero este detalle, en la práctica, pues yo me posesioné el 6 de diciembre, en la práctica he viajado, he estado en el Valle del Cauca para atender un asunto de cocaleros del Dobio, en el recorrido que le narro, que estuvimos una semana recorriendo el Catatumbo antes y ahora después en el Caquetá, que llegué ayer. Entonces, pues tenemos que sentarnos para explicar esta política, este detalle. Yo creo que si les explicamos el detalle y sobre todo si les vemos que hay mire, tenemos todos que reconocer, los colombianos, los norteamericanos, toda la comunidad internacional tiene que reconocer que esta política de la guerra contra las drogas es una política fallida, que no funciona, porque ese campesino no está allí. Lo único que lleva al campesino a eso, lo que obliga al campesino a meterse en este negocio es el hambre, sí. El hecho de que no tiene otras oportunidades. Si nosotros le brindamos alternativas a ese ciudadano y a esa ciudadana colombiana que está cultivando y cosechando coca, vamos a encontrar un mejor aliado que el de reprimirlo. Ahora mire, doctor Felipe, permanentemente cuando el gobierno del presidente Petro habla sobre estos temas, se menciona que el acuerdo de paz que se firmó bajo el presidente Santos también estableció un tratamiento especial sobre este tema de la coca. ¿Qué fue lo que dijo el acuerdo de paz?
En el acuerdo de paz era claro la integralidad, la participación de los campesinos. Había una serie de normas de que involucraba a los campesinos. En Cartagena. En Cartagena, que es el negociado en La Habana. Sí, señor. Pero los cambios que hubo entre Cartagena y el Teatro Colón, uno de los detalles, hay 3 líneas agregadas en el acuerdo del Teatro Colón, que las encuentran en el segundo párrafo de la página 107, que dice textualmente que el Estado no invertirá, no hará inversiones sociales mientras no se levanten las matas de coca. Es decir, borraba la tolerancia con la gradualidad. Lo que se había acordado en Cartagena. Exacto. En La Habana y firmado en Cartagena. Eso no, digamos, la opinión pública no conoce. No lo conoció. Hay un documento de una politóloga inglesa que hizo ese comparativo y por eso lo tengo fresco de esa página. ¿Y en Colombia no trascendió? No trascendió. Increíble, oye. Pero eso es lo que han venido reclamando en todos estos años los campesinos. Que se cumpla Cartagena, no Colón. Exacto. En este punto es Cartagena, no Colón. Por eso, cuando el presidente Petro en el Tarra dice eso, él no nombró la gradualidad en el discurso, lo nombra en la rueda de prensa posterior. Pero cuando lo dice, el escenario rompió en aplausos generales porque estaba reconociendo un reclamo que lleva haciendo los campesinos de los últimos 6 años clarísimos de que se recupere ese punto. Ahora mire, doctor Felipe, ¿cuánto hace que usted está tratando este tema de la hoja de coca y de la siembra de hoja de coca y de los laboratorios de cocaína? ¿Cuánto hace que usted está familiarizado con esto y por qué? Bueno, yo soy caleño. Y yo creo que conocí la mata de coca cuando tengo conciencia de haberla conocido más o menos a los 10 años, porque era el antejardín de mi abuelito. En el antejardín de mi abuelito había un seto de coca. No puede ser. Eso era lo normal en Cali y en muchas ciudades del suroccidente. Los sardineles de las avenidas, los antejardines tenían coca. Y se usaba como remedio, es decir, a uno le daban agua de coca así la conozco. Como hoy. Pero era una cosa normal, lo había en la calle. Cuando empieza la persecución, pues le cuento la anécdota. Un día mi abuelo le dice a mi madre, ¿qué es lo que suena a unas señoras que vienen y jalan las maticas en la madrugada? ¿Qué es lo que pasa? Y a mi mamá le tocó erradicar la coca. Matica. Las maticas conservó una que se trasplantó y yo la conservo hoy en mi casa. Pero como recuerdo. Como recuerdo. Pero de cuando me empapo de esto fue una situación muy particular en el año, hace exactamente 25 años, en diciembre del 97, yo era representante de una firma italiana de ingeniería y nos ganamos un contrato con el Banco Interamericano para hacer el estudio de factibilidad del distrito de drenaje del Catatumbo, en La Gabarra. 25 años. 25 años. Y yo llego con una ingeniera agrónoma italiana a La Gabarra y de pronto nos encontramos con un mar de coca, que no estaba en los términos de referencia. Y evidentemente eso nos generó toda una situación de ver cómo se manejaba eso para hacer un estudio de ingeniería. 25 años. Sí. No. Y me volví, digamos, chicludo del tema. Soy economista y en ese sentido abordé el tema desde el plano económico y en ese sentido yo creo que yo tengo un abordaje muy distinto al tradicional que ha sido siempre un abordaje judicial policivo. Mejor dicho, si alguien sabe de la historia de la hoja de coca en Colombia es usted. Si alguien sabe. No, hay varios compañeros y compañeras que lo saben. Entonces, se puede afirmar que el presidente Petro y usted coinciden en la misma nueva política para el tratamiento del cultivo de hoja de coca. Sí, yo creo que tenemos una visión similar. Si usted ve
en la campaña él usó esta cuestión de que la salida para el campo era la agroindustrialización asociativa, es decir, empresas cooperativas o asociativas propiedad de los campesinos, y eso es lo mismo que buscamos aplicar aquí, transformando con nuevos productos o haciendo los usos alternativos de la hoja de coca. Ahora, doctor Felipe, pragmáticamente, ¿usted qué va a hacer para estimular cultivos diferentes a los ilícitos? Mire, yo he hablado eso en varias de las reuniones recientes que he tenido, en los viajes recientes que han sido en el Valle, Guaviare, Caquetá, Putumayo y el Catatumbo. Los campesinos siempre dicen que quieren hacer lo que ellos conocen. Y yo les pregunto, hace 50 años sus abuelos no sabían de coca y alguien vino y les enseñó. Nosotros podemos enseñarles productos nuevos. Pero para este programa, doctor Felipe, se necesitan 3 cosas. Primero, cooperación campesina. Segundo, recursos. Y tercero, personal que enseñe la industrialización. Sí, y yo creo que lo tenemos. Mire, le doy otro dato. Antier, en Florencia, estaba en una reunión con la mesa indígena y dije que estábamos necesitando hijos de indígenas o afros o de campesinos que tuvieran una profesión del sector agropecuario. Y una de las muchachas que estaba allí me dijo, yo soy ingeniera agrícola. Hay un capital humano que ya existe, que podemos retornarlo. En vez de que esa muchacha esté pasando de hojas de vida en Florencia para que contratarse con algo, retornémosla hacia su comunidad para que desarrolle un proyecto y tenga asistencia técnica de especialistas de primera línea. Desde acá que les demos especialistas en la transformación del maíz o de la yuca o de hongos o de plantas medicinales con las cuales vamos a transformar esa realidad que tenemos en los territorios. Escuchando esa última respuesta suya, doctor Tascón, usted es un economista y también es un gran romántico. Sí, puede decir sí. Porque eso, es decir, llevar a la práctica semejante empresa no es muy soñar con algo que es ideal. Si no confiara como confío en las ganas que tienen de salir de esta situación, las familias rurales, campesinas, indígenas y afros, no tendría ese romanticismo, como usted lo llama. Yo creo que más que romanticismo es el conocimiento de la voluntad de los campesinos que quieren superarse, de esa realidad, que como les dije, quieren dejar de arriesgar en lo ilícito para tener unos negocios lícitos, y es completamente para ellos un deseo, y es lícito que tengan ese deseo. Es decir, sí es posible. Va a ser difícil, pero creo que lo vamos a lograr. Ojalá sea así. No sé si lo alcancemos en los 4 años, pero es sembrar la semilla y empezar con un modelo distinto al de los 120 años de fracasos que llevamos. Doctor Felipe, muchas gracias. Gracias a usted. Y a usted, televidentes, gracias por la sintonía y continúen aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Contratista Emilio Tapia y demás acusados de centros poblados ofrecen entregar 132.000 millones de pesos. Directora de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, revela detalles de la propuesta. Fiscalía reafirma que no negociará acuerdo con Tapia a menos que haya reparación al Estado. Ministro de Hacienda revela plan financiero para próximo año. Crecimiento caerá a 1.3%. Inflación será el año entrante de 7.2%, dice ministro Ocampo. Ministra de Trabajo revela qué productos y servicios no subirán con el salario mínimo el próximo año.
Venezolano confiesa que participó en asesinato de fiscal Pecci de Paraguay en Cartagena. 40 horas completa incendio de tanque con gasolina en Barranquilla. Se han quemado 54.000 galones. 35 homicidios diarios ocurren en Colombia, revela Fiscalía. Asesinan otro firmante de acuerdo de paz, esta vez en Simití, Bolívar. Disturbios en la Universidad Nacional por liberación de solo 2 miembros de primera línea. Naufragio en San Andrés. Armada busca a 17 migrantes en el mar. Estado compraría cosecha cocalera en Putumayo. Hablan productores de hoja de coca. 85 extradiciones ha aprobado Gobierno Petro. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Noticentro 1 CMI conoció que Emilio Tapia y otras personas investigadas por el escándalo de corrupción de centros poblados ofrecieron una reparación económica de más de 130.000 millones de pesos para las víctimas de este escándalo. La directora de la Agencia Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, reveló detalles de la propuesta. Aunque en el escándalo de centros poblados se habla de una pérdida económica de 70.000 millones de pesos, hemos conocido que sus principales protagonistas le tienen una propuesta al gobierno. Pretenden devolver 132.000 millones de pesos y la propuesta ya está siendo analizada. Ya se hizo la solicitud a la Fiscalía para seguir los trámites de la mediación y no solamente en el caso del señor Emilio Tapia, sino también de otros procesados, y la propuesta que ellos tienen supera los 100.000 millones de pesos. Es una propuesta muy interesante porque está directamente relacionada con la reparación a los niños de las escuelas, de los sitios más vulnerables de nuestro país. Sería asumir esta conectividad durante alrededor de 10 años. La directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, aseguró que un mediador y posteriormente un juez deberán avalar la propuesta de reparación económica por 132.000 millones elevada por Emilio Tapia y los demás involucrados en el escándalo que el año pasado dejó sin conectividad a miles de niños de las escuelas rurales del país. Tiene que ser un mediador certificado y por esa razón hasta este momento tenemos conocimiento que el mediador podría llegar a ser una universidad del país muy reconocida. Zamora explica que esta propuesta de reparación a las víctimas se basa en la justicia restaurativa promovida por el gobierno Petro. Nosotros como agencia y como representantes del ministerio, como víctimas reconocidas, estamos trabajando en la justicia restaurativa, que significa poner en manos de un tercero, en este caso la mediación. La funcionaria también reveló que la Fiscalía la convocó a una mesa de trabajo para buscar alternativas de reparación en el caso Odebrecht. El tema de la restauración a la víctima, la reparación a la víctima, son temas que deben abordarse desde el inicio del proceso y no como en este momento que recibimos como agencia una convocatoria para acudir a una mesa de trabajo para buscar fórmulas de reparación a la víctima en el caso de Odebrecht. El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eduardo Alirio Calderón, advirtió que el contratista Emilio Tapia no tendrá beneficios judiciales a menos que repare a la nación por el escándalo de centros poblados. Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde son los principales señalados por la Fiscalía de participar en el millonario desfalco de centros poblados, caso en el que el gobierno desembolsó 70.000 millones de pesos bajo la administración de la entonces ministra Karen Abudinen para llevar internet a las regiones apartadas del país. En este caso se estableció que el contratista Emilio Tapia y los representantes de centros poblados falsificaron las firmas de una póliza del Banco Itaú para lograr el millonario convenio. Allí estalló el escándalo, cuando se descubrió la falsedad y posteriormente se agravó por la pérdida de los 70.000 millones de pesos que, según la Fiscalía, fueron gastados en apartamentos, vehículos y obras de arte. Se invirtió en una empresa para alquiler de aviones privados, o sea, pues llegó a una empresa y esa empresa prestó unos servicios. Fue gastada ya, las compras de unas obras de arte no están acá en el país. La inversión en un apartamento en Estados Unidos. Emilio Tapia tomó protagonismo al ser el estructurador del convenio. Hoy él está en prisión y busca un acuerdo con la Fiscalía.
Sin embargo, el director de la Unidad Anticorrupción explica que solo habrá una negociación con el contratista si hay una reparación económica. La ley establece que para que procedan los mismos tiene que haber un reintegro de las sumas apropiadas y la reparación a la víctima. En ese sentido, cuando el señor Emilio Tapia manifiesta una voluntad de hacer una negociación con la Fiscalía, lo que se le dice a él es que él debe primero hacer esa reparación y por lo tanto debe reunirse con el representante de la víctima. En este caso, a instancias de la Agencia Jurídica del Estado que está haciendo la representación legal del MINTIC. Noticentro 1 CMI reveló anteriormente que el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y Juan José Laverde ya llegaron a acuerdos con la Fiscalía que serán presentados ante los jueces en 2023. Paralelamente, la exministra Karen Abudinen pidió constituirse como víctima, solicitud que ha sido rechazada por 2 jueces. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, reveló detalles del plan financiero del próximo año. El Gobierno Nacional anunció su plan financiero del próximo año de lo que será la hoja de ruta en materia económica en el país, en crecimiento, inflación y otros indicadores macroeconómicos como petróleo y gasto público. En las cuentas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2023 estará enmarcado por una desaceleración de la economía debido al contexto internacional. De esta manera se estima un Producto Interno Bruto para el próximo año en 1,3%, mientras al cierre de 2022 se terminará sobre el 8,2%. La cifra se ajustó a la baja si se tiene en cuenta que en agosto pasado el gobierno proyectaba 1,8%. Vamos a tener un nivel de actividad económica comparada con el 2019, o sea, con la prepandemia, que es casi el 13% superior. Y de hecho es superior al registro de las economías emergentes. El funcionario afirmó que pese a las estimaciones, el aparato productivo mantendrá su dinámica, lo que evitará la pérdida de empleo. Hay muchos factores favorables que yo he venido señalando. Por ejemplo, la baja de la inflación con el aumento de salarios es un aumento de salarios mínimos reales, a diferencia de este año. Es un factor positivo para el crecimiento económico. Incluso los programas fiscales. Además de eso, el gobierno anunció fuertes inversiones para la financiación de los programas sociales. Para ello se presentará un proyecto de adición presupuestal por 20 billones de pesos proveniente de la reciente reforma tributaria. Esos recursos es lo que se incorporan o se incorporarán en la adición presupuestal que presentaremos al Congreso a comienzos del mes de febrero por 20 billones en materia de gasto primario, o sea, gasto diferente al pago de intereses, aunque habrá también unos elementos adicionales de ajuste en las cuentas de pago de la deuda pública. Los mayores ingresos representarán una reducción en el déficit fiscal y una mayor reducción de la deuda. Sin embargo, se mantiene la preocupación por el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que seguirá obligando al gobierno a mantener alzas progresivas en la gasolina. Sí, hay un ajuste previsto en los precios de la gasolina especialmente. Eso, sin embargo, los haremos la semana entrante, una vez sean aprobados por el presidente de la República. Pero sí hay un ajuste continuo de los precios, inicialmente de la gasolina. Por el lado de la inflación se proyecta 7,2% en 2023, lo que significa que se tendrá una corrección en el índice de precios, sobre todo desde el segundo trimestre del próximo año. El Estado tendrá varios ingresos adicionales provenientes de los excedentes de las empresas públicas, sumados a las acciones de evasión de la DIAN, que este año sumaron 6,2 billones de pesos. El gobierno reveló el proyecto de decreto con las primeras 60 actividades cuyas alzas serán desvinculadas del salario mínimo. Para mitigar el impacto inflacionario, el gobierno nacional comenzó a desvincular productos y servicios del salario mínimo. En el primer proyecto de decreto se establecieron 60 de los 204 productos y actividades a desindexar. Los copagos de las medicinas, donde está la medicina prepagada, donde tenemos las multas, donde tenemos los gastos notariales, donde tenemos el proceso de matrículas, donde tenemos el proceso de las tarifas de energía. Algunas de las actividades que serán calculadas ya no con el salario mínimo, sino con unidades de valor tributario, que es otro indicador de medición, están en los siguientes sectores. Cambios en el 4 por 1000. El monto acumulado de las operaciones débito que se realicen en un mes calendario no podrá superar 210,50 unidades de valor tributario VT.
Cambia el cálculo de las multas a empleadores por incumplimiento de contratos con trabajadores. Los que ya están multados, pero de aquí en adelante los cálculos se van a hacer sobre la inflación causada y no sobre el incremento en el salario mínimo. Las matrículas. La Comisión Nacional del Servicio Civil cobrará a los aspirantes como derechos de participación en dichos concursos una suma equivalente a 1.32 VT. La desindexación del valor del SOAT, los cobros, sanciones, multas, tasas y tarifas correspondientes a este sector. Se conoció una escalofriante confesión de un implicado en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El sujeto detenido en Venezuela confesó su participación en el crimen. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Remigio Ceballos, dio a conocer un video del capturado Gabriel Salinas, implicado en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en Colombia, en el que confiesa su participación en el crimen. El hombre confiesa que manejó la moto de agua en la playa en Barú hasta llegar a donde estaba el fiscal. Se baja el guacal, ejecuta al fiscal, se monta en la moto y nos vamos, donde nos está esperando el negrito para irnos hacia Medellín. Salinas también declaró que recibió $8.000 como parte de pago. Donde llegamos a Medellín, nos iban a dar dinero, tuve una discusión con mi compañero, agarré $8.000 y me vine hacia Venezuela. El capturado será juzgado en Venezuela porque es ciudadano de ese país. Aún no se sabe la pena que le será impuesta. Sin embargo, el Código Orgánico Procesal Penal del país estipula una pena de 25 a 30 años por el delito de sicariato. El valor que el Estado reconoce a las EPS por cada afiliado que es atendido por el sistema de salud será reajustado en 16.43%. Tal y como lo prometió la ministra de Salud Carolina Corcho, se igualó al aumento del pago anual por usuario tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado a 16.23%. Con esta medida el primero quedaría en la suma de 1.289.246 pesos con 40 centavos. En el subsidiado el pago anual queda en la suma de 1.121.396 pesos con 40 centavos. La propuesta de las EPS es de un aumento del 18% en ambos regímenes. El documento está abierto para comentarios hasta el 26 de diciembre de 2022. Más de 40 horas completa el incendio de un tanque lleno de gasolina en la zona portuaria de Barranquilla. Las labores de enfriamiento de 2 tanques que no han sido alcanzados por las llamas permiten atenuar la emergencia. Arde esta noche uno de estos tanques en donde aún hay combustible. Se trabaja con una máquina de bomberos procedente de Ecopetrol Cartagena. Hoy, el presidente de la Asociación de Ingenieros Químicos del Atlántico denunció que faltó capacidad de reacción en Barranquilla para la atención de la emergencia en el incendio en una empresa de hidrocarburos en la zona industrial. Sostuvo que en la ciudad no había la espuma refrigerante que se necesitaba para atender un incendio de esta magnitud. Es lamentable porque ayer no había espuma refrigerante en Barranquilla. Se lograron reunir algo así como 20 galoncitos. Cuando estábamos necesitando eran unas 100 canecas de 55 galones cada caneca. En respuesta, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dijo que no faltó la espuma. No hemos tenido problemas de falta de espuma, no hemos tenido falta o problemas de químicos, ni de equipos, ni de personal, ni de apoyo de las diferentes empresas. Mientras tanto, la Procuraduría solicitó información a las Secretarías de Gobierno y de Salud de Barranquilla y al Cuerpo Oficial de Bomberos sobre los equipos de protección personal, mantenimiento de equipos y certificados de manejo de materiales peligrosos de los bomberos. La ministra de Minas, Irene Vélez, visitó la zona del incendio y descartó que haya desabastecimiento de combustible. La ministra de Minas descartó esta noche que vaya a haber problemas de desabastecimiento de gasolina corriente por la pérdida de 54.000 galones que estaban depositados en los 2 gigantes tanques consumidos por las llamas. Y esa gasolina corriente tenía un destino que eran las zonas de frontera fundamentalmente. Entonces, cuando decimos que había posibilidad de un desabastecimiento es porque esa gasolina
corriente que estaba ahí iba a abastecer varias zonas de frontera del norte del país. Tras la emergencia, inicialmente se optó por distribuir gasolina corriente a otros terminales de la zona portuaria de Barranquilla y de la región. Lo que podemos concluir es que efectivamente, gracias a que otros agentes de almacenamiento han comenzado a hacer distribución en la zona y a proveer ese combustible, entonces no se ha generado desabastecimiento hasta el momento. Otro paso es permitir el ingreso el próximo sábado de un buque cargado de combustible. La directora de Seguridad Territorial de la Fiscalía, Luisa Obando, reveló que este año se han registrado más de 12.000 homicidios. ¿Cuál ha sido la estrategia? El informe de la Fiscalía revela que este año en el país se registraron 12.633 homicidios, es decir, 35 crímenes en promedio diariamente. De los casos, los fiscales esclarecieron 5.885 de los homicidios, es decir, el 46% de los procesos. Donde se han conformado equipos no solamente de investigadores, sino también criminalísticos y de la mano con los equipos forenses para poder llegar a todos los territorios alejados donde ocurre el homicidio rural y, por supuesto, a los principales puntos también de las capitales donde el fenómeno se ha incrementado en algunas zonas. Este año hubo una reducción de casi 300 homicidios en comparación al 2021, sin embargo el porcentaje de esclarecimiento aumentó en más del 13%. Las regiones donde más homicidios hubo son Cali, Antioquia y Bogotá, y hay alerta por los 827 homicidios en el Cauca, una región con un número de población menor que las tres primeras. El objetivo es llegar precisamente a todos los territorios, por ejemplo en el departamento de Putumayo. En lo corrido de este año vamos en 226 homicidios y se han resuelto 185, es decir que estamos hablando de una efectividad del 81,86%. También podemos hablar de aquellas zonas selváticas como es Amazonas. Amazonas este año tuvo un incremento en la ocurrencia del homicidio. Tenemos 31 hechos que se han logrado documentar en el año 2022 y a pesar de ello se han esclarecido 21. Las regiones donde hubo mayor porcentaje de esclarecimiento son Putumayo, Boyacá y Casanare. Fue asesinado otro firmante del acuerdo de paz. La víctima fue identificada como Rafael Navarro Salgado, quien fue ultimado en zona rural del municipio de Simití, en Bolívar. Este año ya son 42 los desmovilizados asesinados. A Bogotá fue trasladado el primero de los 2 jóvenes participantes del estallido social tras ser designado como vocero de paz por el gobierno del presidente Petro. La oficina del comisionado de paz aclaró que no se trata de ningún indulto. Este era el abrazo esperado desde hace más de un año. Doña Lina quería fundirse con su hijo tras tenerlo nuevamente a su lado y luego de haber recuperado su libertad y abandonar la prisión de Palo Gordo en Girón, Santander. Estas imágenes exclusivas de Noticentro 1 CMI muestran los momentos compartidos con Santiago, un joven de 19 años y estudiante de biología que hoy regresaba al aeropuerto El Dorado y una pequeña comitiva de amigos encabezada por su mamá. Santiago, designado vocero de paz, por ahora no puede dar declaraciones. No, en ese momento no. La oficina del Alto Comisionado de Paz que acompaña el proceso de libertad aclaró el papel que desempeñarán quienes han sido designados voceros de paz tras estar en prisión por participar en el estallido social. Los voceros se comprometieron a rendir informes mensuales ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz, aprobar un diplomado en construcción de paz y gestión de conflictos sociales y políticos con la Universidad del Valle, también a recibir atención psicosocial. Los abogados defensores de los jóvenes detenidos piden a la justicia que se cumpla la ley. La ley es obligatoria para todo mundo, es decir, desde el presidente hasta el juez de ejecución de penas deben cumplirla. Aquí lo más importante es que cumplan los jueces de garantías para que esos trámites sean expeditos y no se vayan a demorar. Para la Brigada Jurídica Umaña Mendoza, la solidaridad internacional y una estrategia conjunta son fundamentales para lograr la libertad de quienes aún permanecen en la cárcel por participar en el estallido social. Encapuchados se tomaron la calle 26 en Bogotá, en inmediaciones de la Universidad Nacional, para exigir la libertad de los demás integrantes de la primera línea o que protagonizaron las manifestaciones. La manifestación de hoy fue disuelta por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. El enfrentamiento entre Fuerza Pública y encapuchados se extendió por más de 3 horas. El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, pidió a las disidencias de las FARC en el Cauca decretar un cese unilateral del fuego.
La violencia en el Cauca está desbordada por los enfrentamientos entre las disidencias contra la Segunda Marquetalia y el ELN por el control territorial y el manejo de las rutas del narcotráfico. Hasta la fecha, según la policía, han sido asesinadas 736 personas en 2022. Las cifras de Indepaz hablan de 14 masacres y 24 defensores de derechos humanos asesinados. Hacemos un llamado urgente a FARC para que escuche el clamor de paz del pueblo caucano y para que abone el terreno del diálogo con un cese de actividades ofensivas durante esta temporada navideña y de fin de año. Un cese el fuego sería un paso importante hacia las condiciones necesarias para avanzar a una siguiente fase de diálogo. Hasta la fecha, los indígenas del CRIC son las mayores víctimas de esta violencia. El llamado que hace el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, es una sumatoria al clamor de todos los caucanos, una sumatoria a la solicitud que han hecho durante mucho tiempo a que todos los actores armados en el territorio de alguna forma disminuyan sus acciones de guerra en el territorio. Hasta la fecha, según la policía, han sido asesinadas 827 personas en 2022. Grupos delincuenciales de la Comuna 13 de Medellín anunciaron un cese de hostilidades. La marcha empezó en el barrio El Corazón de la Comuna 13 de Medellín y recorrió lugares que hace algunos años eran intransitables por la crudeza de la violencia. A la movilización llegaron los integrantes de los cerca de 30 grupos delincuenciales que hacen presencia en esta comuna, quienes caminaron por 2 horas hasta llegar a La Escombrera, un lugar histórico de conflicto que hoy es inspeccionado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Los 30 grupos delincuenciales confirmaron su intención de tener un acercamiento con el gobierno nacional y anunciaron el cese temporal del conflicto. Se suspenden todas las actividades delincuenciales como un regalo de Navidad, no para Medellín, no para Antioquia, para Colombia. Este año la Comuna 13 reporta 29 crímenes y múltiples denuncias por desplazamiento forzado. La Armada busca en aguas de San Andrés a 17 migrantes venezolanos que naufragaron. La Armada de Colombia se sumó a la búsqueda de 17 presuntos migrantes desaparecidos en la isla de San Andrés. Fue informado a la Armada Nacional esta situación y desde ese momento venimos efectuando patrullajes y coordinaciones, no solamente con las armadas y los países vecinos como Costa Rica y Nicaragua, sino también con la comunidad pesquera y náutica del archipiélago con el fin de aunar esfuerzos para encontrar estas personas. Las 17 personas habrían realizado movimientos de migración irregular a bordo de una embarcación ilegal en la que pretendían llegar a Centroamérica desde San Andrés. Según cifras de la Armada, este año ha salvaguardado la vida de 683 migrantes irregulares en aguas del archipiélago de San Andrés. Los contagios y muertes por COVID-19 aumentaron la última semana. Por cuarta semana consecutiva suben los contagios y las muertes por COVID-19. Estas son las cifras de los últimos 7 días, un total de 7.930 contagios reportados por el Ministerio de Salud. Casos activos subieron a 8.883. El total de infecciones desde el inicio de la pandemia, 6.338.339. Las muertes reportadas en los últimos 7 días, un total de 80. El total de fallecidos desde el inicio de la pandemia, 142.076 decesos. Estas son las cifras de las últimas 4 semanas. El comportamiento de la pandemia. Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, 3.252 contagios, 16 fallecidos. La semana del 2 al 7 de diciembre, 5.336 contagios, 32 fallecidos. La semana del 8 al 15 de diciembre, 7.502 contagios y 53 fallecidos. Y esta última semana, 7.930 contagios, 80 fallecidos. La Alcaldía de Bogotá abrirá la licitación para convertir la calle 13 en una autopista de 4 carriles por sentido. La calle 13 cambiará de cara. El distrito tiene lista la licitación para reconstruir esta vía, catalogada por muchos como la peor de la ciudad. Estamos haciendo una intervención de una avenida completa, una autopista de alta capacidad sin ninguna intersección semaforizada. Más que un vehículo que entre por el río Bogotá y llegue a las 50, llega más o menos en 25 minutos para estar iniciando ya la fase de construcción hacia los meses de agosto-septiembre. La apuesta de la administración es hacer una autopista con troncal de Transmilenio para garantizar la movilidad desde y hacia el occidente de la ciudad. Vamos a tener 14 estaciones, vamos a tener acceso a las estaciones a través de puentes peatonales, porque la vía va a tener en total 4 carriles para el tráfico mixto por sentido, más ciclorruta en cada costado y andenes.
El IDU espera adjudicar este contrato a finales de febrero. Las comunidades cocaleras respaldan la propuesta del presidente Gustavo Petro de realizar una sustitución gradual de cultivos de coca, pero piden que primero el gobierno se comprometa con una estrategia de agroindustria en las zonas donde se va a realizar el programa. La principal preocupación de las comunidades cocaleras es la desconfianza en las promesas del gobierno para la sustitución de los cultivos ilícitos. El Estado debe garantizar y promover los cultivos de pancoger, cultivos rentables y lo pecuario para sustituir la coca, con miras a que la región se constituya una central de abastecimiento del nororiente colombiano. Los cocaleros del Catatumbo reconocen que hoy en día no les están comprando la hoja de coca y están nadando en abundancia de la mata. Desde la llegada del presidente Gustavo Petro Urrego a la presidencia, se acabó el dinero. Ya nosotros raspamos la hojita y no sabemos a quién venderla porque no hay quien la compre. Otro reconocido líder del Catatumbo, Carmito Abril, propone que el gobierno les compre la hoja de coca. Y para los campesinos sería muy importante que el gobierno formule una regla donde se le compre al campesino la producción de la hoja de coca. ¿Por qué? Porque con la coca se puede hacer melaza para alimentar vacas, caballos, mulas, bueno, toda clase de animales. Por eso en el campesinado cocalero se habla de la estrategia de Tarzán, es decir, no soltar un bejuco hasta que no tenga bien agarrado el otro. Para César Jerez, el más importante líder social de la zona del Catatumbo, esa estrategia ya funciona en Bolivia. El bejuco es una cosa que ya se hizo en Bolivia, se llama el modelo de sustitución con coca. Y es que los campesinos cocaleros, después del incumplimiento de Santos, de Duque, pues perdieron la confianza, no hay confianza. Entonces un elemento importantísimo ahora en estos meses es retomar la confianza de los campesinos. Eduardo Díaz Uribe dirigió el programa de sustitución de cultivos en el gobierno Santos y aunque tiene observaciones sobre la gradualidad, reconoce que lo primero es la confianza. Yo digo que más que la gradualidad, porque tengo esa interrogante de cómo conviven esas dos economías en un territorio y en una finca, por decirlo de alguna manera, es sobre la base de la confianza. Hay que construir la confianza y el Estado va a tener que hacer, como lo prevé el Acuerdo de Paz, inmensas inversiones y presencia en el territorio. En las reuniones de los campesinos cocaleros con el gobierno, el pedido común es que la comunidad internacional financie la compra de la hoja de coca. Noticentro 1 CMI conoció que ante la dramática situación económica y social de las comunidades cocaleras, el gobierno prepara un plan para la compra de la hoja de coca en el comienzo de la gradualidad de sustitución de los cultivos. En lo corrido de su mandato, el presidente Gustavo Petro ya ha autorizado la extradición de 85 ciudadanos. Aunque por principios e ideología el presidente Gustavo Petro se opone a la extradición, sin embargo, Noticentro 1 CMI conoció que en lo corrido de su mandato han sido autorizadas 85 extradiciones. A Estados Unidos 55, a España 12, a Brasil 6, a Argentina 3, a Francia 2, a Panamá 2, una a Perú, una a Ecuador, una a Rusia, una a Bolivia y una a México. Por tipos de delito: el narcotráfico, tráfico de drogas ilícitas, son 37 los extraditados. Tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir, 6. Delitos contra la salud pública, 5. Agresión sexual, 5. Violación agravada, 1 extradición. Asesinato, 1. Contrabando, 1. Robo con violencia, 1. Entre otros delitos. El gobierno Petro sigue acudiendo a ese mecanismo de cooperación judicial tal como lo hicieron sus antecesores. En el primer mandato de Álvaro Uribe fueron extraditados 395 ciudadanos. En el segundo mandato de Uribe, 751. Juan Manuel Santos, entre 2010 y 2014, extraditó 724 personas. Y entre 2014 y 2018, 678. En el gobierno del Centro Democrático de Iván Duque, hubo 760 extradiciones. Por ese tema sensible, los gobiernos de Joe Biden en la Casa Blanca y de Gustavo Petro instituyeron una mesa de trabajo para definir los temas complejos cuando de extradiciones se trate. El presidente Gustavo Petro dedicó el día a visitar soldados y policías en Arauca, Bichada y Guaviare. Con los uniformados celebró la Navidad y les habló de la paz total. Para darles un mensaje de Navidad a los soldados y policías del país que custodian las fronteras y preservan la seguridad nacional, el presidente Gustavo Petro estuvo en los departamentos de Arauca, Bichada y Guaviare. A primera hora llegó hasta Saravena. Que esta Navidad
sea un momento de reflexión indudable en donde podamos en nuestros propios corazones encontrar las sendas del perdón, de la reconciliación y de la paz de Colombia. En Puerto Carreño, Bichada insistió ante los militares en la necesidad de la paz total y que ellos van a ser uno de los primeros beneficiados. La Navidad y la paz van de la mano, generalmente en los pensamientos. Siempre que llegan estas épocas pensamos en la posibilidad de que este país, por primera vez en su historia, pudiera salir realmente de la violencia. El jefe de Estado después visitó Marandúa en el departamento de Guaviare. Allí reiteró el mensaje de Navidad a quienes dijo custodian la patria. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que su país encontrará el antídoto a los misiles que Estados Unidos envió a Ucrania. Hay caos en Estados Unidos por las bajas temperaturas. Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este jueves que su país dará con un antídoto contra los sistemas de defensa antiaérea Patriot que Estados Unidos suministrará a Ucrania. Те, кто нам противостоит, исходит из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают это зря. Это просто затягивание конфликта. Вот и все. Buena parte de Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal única en una generación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a los estadounidenses que se tomen la tormenta de forma extremadamente seria, ya que va desde Oklahoma hasta Wyoming y de Wyoming a Maine. Además, tendrá consecuencias reales, por lo que Biden animó a todo el mundo a seguir los avisos locales. La migración hacia Estados Unidos está en un repunte total este año, impulsando el crecimiento de la población tras las interrupciones relacionadas con la pandemia del COVID-19. La población residente en el país subió un 0,4% en 2022. Asobancaria reportó un aumento en el endeudamiento de los colombianos. De acuerdo con el informe de la agremiación, la cartera de crédito está en niveles del 4%, que representa niveles manejables para la banca. Según la Asobancaria, ya se ha empezado un proceso de desaceleración en línea con lo que han pedido autoridades económicas como el Banco de la República para controlar la inflación. Las cifras de la Superintendencia Financiera muestran que el endeudamiento de los hogares asciende a 310 billones de pesos, explicados en la cartera de consumo en 209 billones y vivienda con 101 billones de pesos. Frente a 2021 se registra un crecimiento de 19,2% cuando alcanzó los 260 billones de pesos. El presidente de Cotelco, José Andrés Duarte, alertó por un aumento del endeudamiento del sector. Los niveles de ocupación del sector hotelero han mejorado en un 66% a la fecha. Sin embargo, para enfrentar la pandemia y en medio de la reactivación, la industria registra un endeudamiento de 3,2 billones de pesos a 5 años. La preocupación se da por el inminente proceso de desaceleración del próximo año que puede afectar el consumo. Jalonar más mercado doméstico, cómo jalonamos más mercado internacional y cómo logramos entonces que con estos mecanismos de consumo la capacidad de consumo no se vaya a perder en un comportamiento quizás de mercado que puede estar marcándonos algo de inflación. Se insistirá para recuperar la eliminación del IVA a la compra de paquetes turísticos, iniciativa que se propone en el Plan Sectorial del Turismo que se llevará en el Plan Nacional de Desarrollo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,78% a 1.227 puntos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 9,29% a 1.530 pesos. La acción de Conconcreto fue la que más bajó, con una pérdida de 5,96% a 235 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 21.000 millones de pesos, con una variación negativa de 4,72% a 20.000 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.760 pesos con 61 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.630 pesos y la venden en 4.690 pesos. Un euro cuesta 5.044 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 68 centavos. El azúcar se transó en 20 con 91 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78 con 25 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $81 con 66 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.247 pesos.